Estamos de vuelta. La guerra de aranceles está sacudiendo el tablero geopolítico global. Los bloques tradicionales se resquebrajan, las alianzas comerciales se reconfiguran y todo apunta a que China está llamada a ser una de las grandes protagonistas de esta nueva era. De hecho, podría ser el país que más provecho saque de esta deriva impulsada por Donald Trump. Para entender mejor qué está ocurriendo y hacia dónde vamos, nos acompaña un experto en la materia, Julio Ceballos. Él es especialista en mercados asiáticos, vive en China desde hace más de 10 años y asesora a empresas occidentales que buscan abrirse paso en este complejo y estratégico mercado. Aprovechando su paso por España, ha venido a presentar su último libro, es este que tengo en mis manos, El calibrador de estrellas, una obra que ofrece claves para comprender la estrategia del gigante asiático y cómo podemos desde Occidente aprender y adaptarnos a ellas, porque como él mismo dice, sin China no se puede entender el siglo XXI. Julio Ceballos, buenas noches. Buenas noches, José. Vamos a dejar tu libro por aquí para que se vea bien, Muy bien. Calibrador de estrellas, colócalo por ahí. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos, este nuevo orden mundial, la guerra comercial, ¿es solo porque Trump teme que China le pueda quitar el liderazgo económico a nivel planetario? Bueno, evidentemente es lo que impulsa buena parte de esta guerra arancelaria, pero en realidad yo no soy analista, yo me dedico a desarrollar negocio, pero tengo que estar conectado a la geopolítica y a la actualidad, y los que han estudiado la estrategia de Donald Trump evidentemente encuentran que el divorcio entre estas dos superpotencias, que hasta ahora ha sido prácticamente simbiótico. Tú ten en cuenta que sí, China se ha enriquecido, ha salido de la pobreza y se ha convertido en segunda potencia mundial en solo 40 años, pero Estados Unidos se ha beneficiado muchísimo de la industrialización de China y de la globalización que ha generado China. El divorcio, como digo, no va a ser pacífico. Estados Unidos no va a entregar el testigo de la supremacía mundial, del liderazgo mundial. Y yo espero, lo decía hace un momento en la Cámara de Comercio, yo espero que esta tensión se mantenga durante décadas, porque si se resuelve pronto, es que se ha resuelto de una manera probablemente violenta, con una guerra que todos esperamos no suceda. Porque está Occidente en declive si se compara con el crecimiento, como dices tú, de China en estos 40 años. Sí, está en declive porque el declive es una cuestión comparativa y efectivamente el crecimiento, el foco de crecimiento no solo económico, sino también de desarrollo tecnológico, demográfico y en muchos otros aspectos geopolítico se está desplazando hacia Asia. Mientras Asia crece en multitud de aspectos, Europa, sobre todo Europa, no crece o no crece tan rápido, y Estados Unidos no crece a una velocidad suficiente como para que la diferencia entre China y Estados Unidos se congele. Esa brecha se va acortando poco a poco y evidentemente Estados Unidos, Donald Trump en este caso, lo que está intentando es poner palos en las ruedas y evitar que ese sorpaso suceda o que suceda lo más tarde posible. Y en este momento en el que Estados Unidos parece que quiere abandonar a Europa o no quiere proteger nuestros intereses, deberíamos mirar más a China, y no solo desde un punto de vista comercial, sino también fijarnos en su forma de trabajar, en su forma de ver el mundo, porque tengo la sensación de que aquí en España lo vemos más como un invasor que como un posible aliado. Sí, probablemente conoces la fórmula con la que la Unión Europea ha resuelto su relación estratégica con China, calificando al gigante asiático como un socio, un competidor y un rival, ¿no? Todo en uno. Y lo cierto es que para Europa China realmente no representa un rival. Ya nos gustaría. Para que fuese un rival tendríamos que estar en condiciones de rivalizar, sí, claro, y no podemos. Lo que yo sí que creo que es ante todo un competidor formidable al que tenemos que empezar a manejar y aprender a negociar en unos términos que sean de reciprocidad y que nos resulten beneficiosos a ambas partes, y es también un socio. Entonces, la guerra arancelaria, que probablemente nos va a cerrar a muchas empresas puertas de acceso al mercado americano, obliga a buscar otros mercados a los que derivar buena parte de esos productos. Un ejemplo bastante paradigmático. España es el mayor fabricante de aceite de oliva del mundo, y de cada 10 litros de aceite de oliva que se producen en España, hasta ahora, tradicionalmente, la última década, 3 de esos 10 iban a parar a Estados Unidos. Si por las tasas arancelarias y esas barreras a la importación solo podemos enviar uno de los 3, los otros 2, porque no se van a producir menos, a menos que haya una gran sequía, que espero que no la haya, va a haber que derivar los otros mercados. China
es el gran mercado de consumo del futuro y la situación actual lo que hace es acelerar todos esos procesos de internacionalización y de entrada en el mercado chino y a eso en definitiva es a lo que yo me dedico. No sé qué opinas sobre la visita de Pedro Sánchez a China hace unas semanas. Yo no sé si debió anularla, como le pedía el Partido Popular, en plena guerra con Estados Unidos, o no. Tiene que ser China un aliado, pese a que a Donald Trump le pueda molestar. Mi muy humilde opinión es que fue muy oportuna y fue muy acertada. Mantener unas relaciones fluidas, como por cierto las tiene España desde hace 40 años. Es decir, si tú analizas, es de las pocas cosas en las que hay bastante grado de consenso entre ambas fuerzas políticas, Partido Popular y PSOE. Las relaciones diplomáticas con China son no solo buenas, sino muy buenas, hasta el punto de que no hace 15 años el entonces primer ministro chino Wen Jiabao, cuando visitó España, calificó a España como el mejor amigo de China en Europa. Es una fórmula política, pero no se lo van diciendo a todos los países. Entonces, la visita de Pedro Sánchez en este momento concreto, demostrando que España es un puente, es un nodo, que España no es pro-China ni pro-América, es pro-España y que en el beneficio de España está mantener unas relaciones fluidas y estrechar relaciones con un socio tan formidable económico y comercial con China, a mí me parece un acierto. Aunque tú trabajas fundamentalmente para que empresas occidentales, españolas, quieran instalarse en China, les asesoras de alguna forma, quiero poner el foco en los chinos que vienen aquí a España. Hemos pasado de ver restaurantes chinos, bazares chinos, a chinos en todos los tipos de negocios, incluso en grandes empresas en nuestro país. Pero ¿por qué es tan difícil su integración en la sociedad española? ¿Es una cosa de ellos? ¿Somos nosotros los que no aceptamos su forma de entender la vida, su cultura? Es cierto que en la cultura, en el ADN cultural chino está de alguna manera la introspección, pero sobre todo lo que explica que se integren poco, que permanezcan en burbujas culturales y lingüísticas, está que la mayor oleada de chinos que llegaron a España, y no solo a España, a Europa, fue en los años 80 y 90. Era gente con una educación muy básica, con muy pocos recursos, que no conocía el idioma de los países en los que se establecía y que venía aquí con una lógica de trabajo duro, ahorro y salida adelante para volver a China tan pronto les fuese posible. Las segundas generaciones, los hijos de esos que establecieron bazares y restaurantes fundamentalmente, se han quedado y aunque mantienen esquemas mentales, prioridades y escala de valores chinos, es decir, son chinos, aunque tengan pasaporte español, son chinos de mentalidad, ya es gente bastante más integrada. Aparte de que la lengua ya no es un idioma, ya no es un obstáculo porque manejan el español perfectamente, son múltiples los casos de parejas mixtas, de China española casada con español o viceversa, y aunque es verdad que lo que era un mercado de oportunidades, España, cada vez lo es menos, es decir, en términos comparativos, cada vez vienen menos chinos y cada vez más chinos de segunda y tercera generación vuelven a su país porque la economía allí ofrece más oportunidades que aquí. Dicho esto, yo animo en este y en mi anterior libro a hacer el esfuerzo por superar esa barrera invisible, intentar acortar distancias, hacer amistades con el chino de la esquina y descubriremos que sí son gente tímida, son gente a menudo un tanto opaca, pero es gente con una hospitalidad y un corazón muy generoso y se suele decir que cuesta hacer una amistad con un chino, pero una vez la haces, tienes un amigo para décadas. Sí. Usted niega también ese mantra tan extendido de que en China se ha producido el milagro, ¿no?, económico en estas 4 décadas. ¿Por qué? Porque hay más de planificación y de trabajo constante, trabajo de chinos, que se dice en estos casos, que de milagro. Sí, es una falsa etiqueta. Nos hemos quedado atrapados en la idea de que este crecimiento insólito, porque ningún otro país ha generado tanta riqueza en tan poco tiempo, ningún otro país ha sacado a tantas personas de la pobreza, lo llamamos erróneamente el milagro económico chino, ¿no?, como si fuese fruto del azar o accidental, y no, es fruto de la planificación a largo plazo, del tesón, de la determinación, de la apuesta obsesiva por educación y tecnología. Y claro, eso mantenido en el tiempo da frutos. Pero ojo, hay un dato del que no se suele hablar y a mí me gusta repetir una y otra vez, y es que solo hay 4 países en el planeta
que han duplicado su PIB en los últimos 50 años. Ahí está China, está Japón, está Corea y España. El milagro económico español tampoco fue ningún milagro, fue fruto de la educación, del afán de superación, de planes de largo aliento y de una inversión decidida por eso, por el talento, por el conocimiento, por el capital humano. De objetivos, ¿no? Usted ha reconocido en varias entrevistas que los chinos son muy sensibles a las críticas, que tienen la piel muy fina, he escuchado decir. Escribir un libro como este sobre China le ha acarreado problemas precisamente, bueno, pues por ser un régimen político con falta de libertad. Mira, los chinos lo que tienen es ansias de dignidad histórica. Y los chinos, que es gente en general prudente, de perfil bajo, no van por el mundo dando lecciones a otros de lo que tienen que hacer, aborrecen que otros les digan lo que tienen que hacer. Sobre todo cuando a sus ojos, naciones muy jóvenes, véase Estados Unidos con 250 años de historia, les molesta que les digan a una civilización milenaria con casi 4.000 años de historia a sus espaldas cómo tienen que gobernarse cuando a todas luces su modelo, que no nos vale, está dando frutos y es eficaz. Yo cuido muy mucho de cuando hago críticas, porque lo que no puedo es blanquear, es decir, yo no puedo dar por bueno lo que hacen mal, pero aparte de que soy huésped de esa cultura que a mí, en lo personal, me ha tratado muy bien, cuando señalo algo que es criticable, cuando es censurable, hay una forma de hacerlo para que ellos no solo lo entiendan, sino que lo agradezcan. Pero lo que no quieren es gente que desconoce por completo la cultura y que les esté de una manera paternalista diciendo exactamente, no, eso mal, esto está mal hecho. Es curioso, ¿no? Porque, fíjate, cuando uno lee el informe Draghi, es un compendio de fórmulas chinas. O sea, llevamos 40 años diciéndole a los chinos, no hagas eso, no apoyes a tus sectores estratégicos, cuidado con la colaboración público-privada. Y el informe Draghi es fundamentalmente eso. Vamos a hacer lo que a los chinos les ha dado resultado en estas 4 décadas. En esta guerra arancelaria comercial entre China y Estados Unidos, usted decía que ojalá no fuera más. ¿Quién prevé que pueda ganar? Yo creo que perdemos todos. Todavía no se sabe hasta dónde va a llevar este señor las tasas arancelarias, cuánto tiempo más las va a mantener, pero fíjate, hace 2 semanas los presidentes de Walmart y Home Depot, que forman parte de la columna vertebral del sueño americano y que forman parte del día a día de millones de norteamericanos de clase media que hacen allí sus compras, se han sentado con Donald Trump y le han dicho: si los aranceles se mantienen durante otras 2 semanas, y eso se lo dijo hace 2, por lo tanto es ahora, en un mes la mitad de las estanterías de nuestros hipermercados van a aparecer vacías como en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayor parte de la cadena de suministro en América, como en Europa, se provee de China y no hay reemplazo. Entonces, todos salimos perdiendo, pero mi muy humilde y personal apuesta es que en el largo plazo China sale ganando. Estos 5 años de legislatura de Donald Trump les van a hacer mucho daño, no va a ser fácil, va a doler, pero es que ellos están jugando una partida 50, 70 años para cuando Donald Trump esté criando malvas. Así que yo creo que sí, que van a acabar. Si hay alguien que sale beneficiado, insisto, nadie sale beneficiado, pero si hay alguien que en el largo plazo va a salir fortalecido es China. De nuevo la planificación, ¿no? Importante. Sí. Vamos a ver qué le preguntan los contertulios que me acompañan esta noche. María José ha estado en China, entonces vamos a empezar por ella. Bueno, sí. Buenas noches. He estado nada 5 días en Shanghái cuando la exposición universal y bueno, estuvo bien la experiencia, pero a mí siempre me ha llamado bastante la atención. No voy a hablar de aranceles ni de parte económica, sino de una parte quizás más humanista. Siempre me ha llamado la atención si son personas satisfechas o no con la vida que llevan, en la medida en que me parece bastante difícil de conjugar el régimen comunista que existe en China con esa parte desde el punto de vista económico que no es así, con la disciplina que ellos tienen, la exigencia. Entonces, no sé cómo es la gente. La sensación, yo cuando estuve allí, que no tiene nada que ver, tiene un tono de hablar que a mí me pareció un poco brusco, o sea, al oído, o sea, parece que hablan un poco brusco, pero muchas veces lo he pensado. Somos españoles, que tampoco que tampoco es que seamos muy suaves, pero lo contrario. Siempre me ha parecido singular cómo podrá ser esa combinación, ¿no? Sí, la pregunta de ¿son felices los chinos? ¿no? Bueno, no lo sé, yo no la quise formular así, pero bueno, sí, nos puede valer. pero sí. A ver, por partes.
cualquier idioma extranjero, no todos, pero muchos idiomas extranjeros desde fuera, cuando no los conoces, suenan muy mal. El alemán suena a ladridos, el ruso suena a una queja, y el chino en general es una persona bastante satisfecha con su vida. Hay que diferenciar el afán de superación, el esfuerzo, la disciplina, la jerarquía. Nada tiene que ver con el comunismo. El comunismo son 76 años en una historia de 4.000. Es decir, todo esto, el sacrificio, el esfuerzo, el tesón, la autoexigencia, la obediencia, la disciplina, todo esto viene de Confucio, es decir, de hace 2.500 años. Está en su ADN cultural, ni siquiera se lo plantean. No conocen otra cosa que la lealtad filial, el obedecer al padre de familia o al superior. Ellos llaman Kuo-ya a su país. País se dice en chino Kuo-ya, que es el país familia. Entonces, ese sentido paternalista lo tienen de serie. Y luego yo te voy a dar dos datos, no me voy a mojar, pero te voy a dar dos datos y cada cual que saque sus conclusiones. El primero, en el año 2019 salieron 169 millones de chinos de China por cuestiones de trabajo, negocio y turismo. Volvieron todos menos 32.000 que pidieron asilo. Y segundo dato, quiero decir que tú no vuelves a un sitio en el que estás machacado y oprimido. Y segundo dato, es siempre muy difícil hacer grandes aseveraciones sobre un país de 1.420 millones de personas. Es garantía de error. Pero mira, yo me arriesgo a decir esta, porque además es que es cierta. Todos los chinos de China han visto mejorar su calidad de vida en los últimos 40 años. Hay quienes han pasado de ir descalzos en alpargatas a ir hoy en moto eléctrica, y hay quienes han pasado de ir en burro a ir en Maserati. Pero todos han visto cómo el sistema genera riqueza. No es perfecto, pero en general están satisfechos. Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Una reflexión, y al hilo de la reflexión vendrá la pregunta. Yo creo que los chinos en España, cuando llegaron de una manera más clara a la economía española, que fue a través fundamentalmente de esas pequeñas tiendas que todos llamábamos de los chinos, pues estaban abiertas prácticamente todo el tiempo, han convivido y se han integrado perfectamente en la sociedad española, y me imagino que en otros países 3/4 de lo mismo. Hasta que un virus nos vino de Wuhan. Cuando un virus nos vino de Wuhan, y no hemos tenido ni siquiera la posibilidad real todavía de saber qué pasó en aquel laboratorio en un determinado momento, ahí sí que empezó un poco la reticencia con respecto a los chinos en todo el mundo. La pregunta sería, ¿están haciendo algo para mejorar esa reputación que tuvieron como consecuencia del COVID, por un lado, o les importa poco porque son una potencia económica? No, les importa mucho. Ellos saben que el poder tiene que venir unido a reconocimiento, ¿no? Un poco el adagio de Unamuno de venceréis pero no convenceréis, no basta convencer, hay que convencer. Y China se está gastando una verdadera fortuna en lo que se llama soft power, en el poder blando, ¿no? En la capacidad de influencia a través de la cultura, del arte, del deporte. China se ha reabierto al mundo después de 3 años de prácticamente clausura, y se ha encontrado un mundo bastante más antichino de lo que era antes de la pandemia. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que estamos atrapados en las cámaras de eco de Occidente. A mí a menudo me preguntan, y yo nada más lejos de proponer importar el modelo chino a España o Europa. No es compatible, es inexportable y vendría a distorsionar todo nuestro sistema de derechos, libertades y principios fundamentales. Pero cuando me preguntan, pero Julio, ¿quién quiere ser como China? Y yo digo, el 80% del mundo que no vive en el primer mundo. El 80% del mundo de países en vías de desarrollo. A nosotros nos parece abominable el tener todo sembrado de cámaras, pero pregúntale a alguien, a una mujer de México, Distrito Federal, de Guayaquil, de Ciudad del Cabo, que no puede salir a la calle porque está en riesgo su vida y su integridad física. Oye, ¿qué te parece si ponemos unas cámaras con reconocimiento facial para que tú puedas llevar una vida normal? Te dirá que sí. Es decir, no somos los clientes de China, los clientes de ese soft power, de todo ese poder blando, de esa forma de proyectarse de manera más amable, más simpática, no es Occidente, es el resto del mundo. Y en el resto del mundo lo cierto es que el modelo chino empieza a resultar aspiracional. Isma.
Julio, creo que es hola, buenas noches. Efectivamente. Muy bien, Yo no he Ismael. estado, he pasado el primer curso de chino. Yo no he tenido la suerte, María José, no he viajado. Tú sabes que los chinos son grandísimos aduladores y basta con decir ni hao y ya te dicen, qué bien hablas chino. Y dices, pues si solo he dicho hola, ¿no? Pues hablas muy bien Eso chino. que me llevo hablas muy a bien casa chino. esta noche. No, bromas aparte, mi relación con China, aparte de la admiración histórica, ¿no?, y cultural, tiene más que ver un poco también con analizar, no a tu nivel, ¿no?, como tú eres abogado, economista especializado en Oriente, pero sí en analizar un poco las relaciones sociopolíticas entre bloques, ¿no? Lo que sería el bloque occidental, el bloque oriental. Yo creo que comparto una parte que has dicho antes en tu intervención, creo que fue un acierto, fue casual porque estaba programado ya la visita, no fue como se dijo, que se había programado una visita a China para hacer una especie de frentismo a Trump, sino que estaba programada, que son cosas que se programan con muchos meses desde exteriores, y coincidió tanto Vietnam, que se recuperaban relaciones, como con China. Yo creo que fue un acierto. Pero cuando se mezcla la política en algo que es puramente económico, porque creo que esta visita del presidente buscaba fines económicos, no políticos, no es contraproducente. Digo porque las críticas políticas que hubo se centraban en el régimen comunista del país. Yo creo que es que, tú lo has explicado, tiene tan poco que ver, al margen de 72 años de dictadura comunista, tiene más que ver con que China es un potencial económico incuestionable y que seguramente que va a acabar doblegando a Donald Trump. Entonces yo creo que es bueno también saber apartar esa crítica del comunismo chino como algo peyorativo, algo negativo, algo de echarnos a la cara. No sé qué. Bueno, pero es que en el punto... Yo llevo 2 años viviendo en España, por cierto, que antes has comentado que vive en China. Yo he estado 18 años viviendo en China, llevo 2 viviendo en España con un pie en China. Me voy a China la semana que viene. Yo me gano la vida ayudando a empresas a desarrollar su negocio allí. Pero ahora que vivo en España, a mí me sorprende el grado de crispación que hay, de polarización política. Todo se convierte en arma arrojadiza. No hay nada que no se despolitice. Todo es politizable, ¿no? Hombre, es difícil no plantear y yo entiendo que la opinión pública se pregunte, pero bueno, ¿qué hacemos estableciendo relaciones o siendo cordiales con un país comunista? Y la respuesta es inteligente en el mundo multipolar al que nos dirigimos, donde ya el mundo no gira en torno a un solo eje. Tenemos que consensuar con gente, negociar, cooperar, competir, con gente que tiene valores muy diferentes a los nuestros, que mira el mundo desde un punto de vista muy diferente al nuestro. Entender cómo mira el mundo ese 80% de la humanidad que no es occidental y que lo mira desde un punto de vista con valores y prioridades muy parecidos a los de los chinos, a mí me parece que es un acierto. Aparte de eso, aunque imagínate que nos detestemos el régimen, el sistema que tienen montado los chinos, lo cierto es que fuera del perímetro europeo es nuestro principal proveedor de productos. Entonces es una buena idea llevarte con alguien que, por cierto, no hay que olvidar, y yo no he venido aquí a hacer una apología de China, pero no hay que olvidar que en plena crisis financiera los chinos vinieron a rescatarnos, compraron deuda española, estuvieron ahí cuando los necesitamos. Esas cosas, del mismo modo que ellos no olvidan que nosotros fuéramos el primer país que reabrió su embajada tras la crisis de Tiananmen, y hemos tenido gestos a su favor a lo largo de 4 décadas, o sea, de legislaturas de todo tipo. Nosotros no deberíamos olvidar cuando a China ha acudido a la llamada. Pues Julio Ceballos, suerte con el calibrador de estrellas. Muchas gracias. Después de 18 años, sabrás chino perfectamente, escribirlo yo no lo sé si eso es perfectamente no. Perfectamente habla muy escribir pocos. Es peor, más difícil, ¿no? Yo utilizo la combinación alfabética, el pinyin, que se traduce en caracteres, entonces yo meto una combinación de lo que sé que son los fonemas y entonces aparece el carácter. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Periodismo. Muchas gracias a vosotros.